Hola, buen día. Bueno, retomando un poco la última clase que les dio Claudio, hoy vamos a definir otro lugar geométrico. Buen día, Leonardo. Vamos a empezar. ¿Se ve el GeoGebra, chicos? Sí, sí. Bueno, vamos a tomar dos puntos, cualesquiera. Vamos a trazar una recta para unirlos. Y vamos a marcar un tercer punto arbitrario entre A y B. Y vamos a trasladar esta distancia hacia el punto B utilizando el compás. Vamos a renombrar este punto y este punto. Ahora vamos a marcar un punto entre C1 y C2. Y vamos a tomar la medida desde A hacia ese punto y lo vamos a trasladar al punto C2. Y lo mismo vamos a hacer desde el punto B hacia el punto C y lo vamos a trasladar al punto C1. Vamos a marcar las intersecciones. Y ahora sí, vamos a ocultar esto. Y vamos a trazar unos segmentos que unan el punto C1 con ese punto, el punto C2 con ese punto, y lo mismo vamos a hacer hacia abajo. Y ahora fíjense, el lugar geométrico que nosotros estamos buscando es el lugar de todos los puntos, tal que la suma de las distancias de este punto hacia el punto C1 y de este punto hacia el punto C2, que se llaman focos, estos puntos, es una constante. Nos va a dar siempre lo mismo. Entonces, para verificar eso, perdón, vamos a hacer mostrar rastro y mostrar rastro. Fíjese que si yo muevo este punto, como a medida que las distancias van cambiando, pero la suma se mantiene constante, se va trazando todo el lugar geométrico. ¿Sí? ¿Lo llegan a ver bien? Y ahí quedó formado el lugar geométrico que se denomina elipse. Otra cosa que también podemos hacer es, desde el propio GeoGebra, pedir el lugar geométrico, marcamos el punto, el deslizador, y fíjense que traza el primer lugar geométrico. Ahora hacemos lo mismo del otro lado y traza la otra parte, y si ustedes se fijan, coincide perfectamente con lo que nosotros habíamos construido al principio. ¿Sí? Entonces, la definición de este lugar geométrico es el lugar de todos los puntos,
tales que la suma de las distancias, estas dos líneas punteadas, hacia los focos, es constante. O sea, donde quiera que yo ponga el punto, yo sumo esta distancia con esta distancia y es una constante, siempre me da el mismo valor. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo tomo el punto medio entre los focos y posiciono el deslizador justo en el centro, queda determinado lo que sería el centro de la elipse. ¿Sí? Entonces, los componentes de la elipse son los vértices A y B, D y E, el centro, y ahora vamos a ver que a diferencia de la circunferencia, que dicho sea de paso, la circunferencia es un caso particular de la elipse no tiene un solo radio, sino que tiene dos, este segmento y este segmento, denominados semiejes. Ahora vamos a ver cómo se determinan. Uno ya se darán cuenta por la construcción que sale justo del punto medio entre los dos focos hacia la parte superior y hacia la parte inferior. Y ahora vamos a ver este otro, cómo se deduce. ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿Podrías decir otra vez la definición del lugar geométrico que estamos viendo? Sí, es el lugar geométrico de todos los puntos, fíjate, todos estos puntitos, todos estos puntitos que se van formando, ¿sí? Tales que la suma de las distancias a dos puntos, que son los focos, o sea, esta distancia más esta distancia, siempre es una constante. Fíjate que donde yo coloque el punto, si vos sumás esta distancia más esta distancia, es exactamente igual. Se mantiene constante. ¿Sí? Sí. Es más, fíjense en que la construcción que hizo Marcelo, el punto C, tomó primero la distancia de A a C y tomó la distancia de B a C. O sea que la suma, fíjense en que el segmento AB es constante. Yo voy moviendo Claro. C, va cambiando la distancia de A a C y de C a B, pero siempre la suma es la distancia de A a B. Claro, esta distancia más esta distancia es lo mismo que la distancia de AB. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque primero porque es la definición del lugar geométrico, y segundo porque después van a poder deducir ciertas relaciones que hay con eso. Ahora vamos a ver, vamos a pasar. ¿Se ve la pizarra ahí? Bueno, fíjense que nosotros habíamos marcado el centro entre los dos focos, habíamos tomado la mediatriz y coincide justo con el centro de la elipse. Si ustedes se fijan, la elipse es simétrica, tanto para un lado como para el otro, para arriba y para abajo. Entonces la distancia desde el centro hacia los vértices superiores e inferiores la vamos a denominar B, y la distancia desde el centro hacia los vértices A y B la vamos a denominar A, que si ustedes se fijan es la suma desde el centro, es la distancia desde el centro del foco más del foco al vértice. ¿Sí? ¿Se llegan a dar cuenta de eso? De acá vamos a sacar una relación que
la distancia al cuadrado de B es igual a la distancia de A al cuadrado menos C al cuadrado. Este C al cuadrado es esta distancia. A veces suele aparecer como F1 o F2, que son los focos, o también la denominamos C. Aparece como C1 y C2. Si ustedes se fijan en la construcción, yo le puse C1 y C2. Suele aparecer de las dos maneras, escrito, tanto en los libros como en internet, lo van a encontrar que aparece con estas dos letras. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, entonces podemos decir que la distancia del foco a un punto P pero más la distancia del foco 2 hacia P es igual a una constante. Ahora, volviendo a lo que nos había dicho Alejandro, que si ustedes, como pudieron comprobar cuando yo hice la construcción, movía este punto, esta distancia, sumada con esta distancia, daba siempre la distancia de AB. Entonces, esa distancia, que es lo que denominamos la constante, si ustedes se fijan, desde el centro de la elipse hacia un lado, yo tengo la distancia A. Y de ahí, del centro hacia el otro lado, vuelvo a tener la misma distancia. O sea, yo puedo decir entonces que K es igual a 2 veces A. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Si tomamos esta distancia y la sumamos, vemos que es 2 veces la misma distancia. Entonces, si por definición la suma de estas dos distancias es una constante, yo puedo asegurar que esa constante es 2 veces A. Lo que vamos a ver es las partes de la elipse. A la distancia del centro hacia B, que es la que está pintado de amarillo, es lo que se va a denominar semieje mayor. Y la distancia desde el centro hacia los vértices superiores e inferiores es lo que vamos a determinar como semieje menor de la elipse. Acá tenemos una de las relaciones que hay, que la van a usar mucho, y esto, si ustedes se fijan, si yo trazara un segmento uniendo dos lados, por propiedades de triángulo siempre se cumple que un lado es menor a la diferencia de los otros dos lados. Entonces, basándonos en esto, es que sale la deducción de esta fórmula. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna duda? No. ¿Si me siguen o si hay una duda? No, lo sigo, lo sigo. Ah, bueno. No, que Bueno. Esperen que se me trabó la pizarra. Bueno, ahora vamos a ver cómo es esto llevado a las ecuaciones. ¿Ustedes recuerdan cómo era la ecuación de la circunferencia?
cuando lo vieron con Claudio, era, si estaba centrada, era x cuadrado Más y cuadrado. más y cuadrado igual Radio al cuadrado. a radio al cuadrado. Pero como vimos recién, la elipse no tiene un radio, tiene dos denominados semiejes. Entonces acá, la ecuación de la elipse cambia, y esto es la circunferencia, ¿no? La de la elipse va a ser, si está centrada en el origen, ¿sí? Y esto, tenemos que analizar estos dos valores. Si a cuadrado es mayor a b cuadrado, se dice que el eje focal está sobre el eje X. O sea, el dibujo de la elipse sería así, estarían los dos focos, y tendría esta forma. Pero por otro lado, si b cuadrado es mayor a cuadrado, se dice que el eje focal está sobre el eje Y. O sea, estarían los focos acá. Y tendría esta forma la elipse. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. Bueno. ¿Qué pasaba cuando la circunferencia no estaba centrada en el origen? ¿Qué le agregábamos a X y a Y? Y las coordenadas del centro, ¿no? Exactamente. Entonces, eso van a ver que hay muchas similitudes con esto. Esas coordenadas, hacer X menos H, esto sobre... Y esta es la ecuación ordinaria de la elipse con centro, HK. ¿Sí? Fíjense que es muy similar todo lo que venimos viendo a lo que era la circunferencia. Salvo que, bueno, se agregó esto acá abajo y esto hace que tome una forma particular. Vamos a ver un ejercicio. A ver. ¿Esto lo copiaron? ¿O lo puedo sacar tranquilamente? Sí. Sí. Bien. Bien. Ahora vamos a ver lo siguiente.
tenemos la ecuación ordinaria y vamos a tratar de trabajarla un poco y llegar a otra forma de expresar la ecuación de la elipse. ¿Sí? Por ejemplo, esto es en definitiva la suma entre dos fracciones. O sea, que yo podría sacar un común denominador, ¿sí? Hacer 36 dividido 9, 4 por esta expresión, más 36 dividido 4, 9 por esta expresión. Bien. ¿Y ahora qué podría hacer como para ir despejando un poco este lado Hacer el 36 de la ecuación? multiplicando. Exactamente. Entonces me quedaría bien. ¿Y ahora qué podría hacer? ¿Esto qué es? Un binomio al cuadrado. Exactamente. Entonces podría desarrollarlo, ¿no? Sí. Tengo el 4. Y bueno, si lo desarrollamos nos queda el primer término al cuadrado menos 2 veces el primer término. Bueno, lo puse al revés. ¿Hasta ahí está bien? ¿Me van siguiendo? Lo único que hice fue desarrollar este binomio. Y lo mismo podríamos hacer con este, ¿no? Nos va a quedar el primero al cuadrado más el doble producto de los dos términos. Bien. Y ahora ya más o menos lo tenemos. Lo que podemos hacer es aplicar propiedad distributiva, ¿no? ¿Hasta ahí va bien? Sí. Sí. Y ahora lo mismo hacemos con este, ¿no? Sería es un 2. Bien, ahora podemos organizar un poco toda esta expresión. Dejamos los cuadrados. Lo vamos con la i. Y acá podemos juntar 100 con el 81. Ahora lo que podemos hacer es este 36, pasarlo para este lado e igualamos todo a 0, ¿sí?
Bueno, y esto que nos quedó acá, sería la forma general de expresar la ecuación de la elipse. Ahora lo que podemos ver en el GeoGebra es comprobar si la elipse expresada de esta manera y expresada de esta manera es igual. Vamos a hacer es borrar todo esto. Seguimos. Ahí tenemos la elipse expresada con la primera ecuación, y ahora vamos con la segunda ecuación. Es 4 más 9. Menos 40x. Bien. Si ustedes se fijan, la negra es la que corresponde a la primera ecuación, a la ecuación ordinaria. Y la roja, fíjense que coincide, es la misma elipse, pero expresada con la ecuación general. Ahora vamos a ver, la diferencia entre una y otra es, si ustedes se fijan, en la ecuación ordinaria, yo puedo obtener el centro directamente de la elipse. ¿Se acuerdan cómo lo hacían en circunferencia? ¿Cuáles eran los valores del centro? ¿Qué buscábamos? Que pasara de... ¿Cómo? Ah, que se cancelara. Claro, que se haga 0. Pero Entonces, si yo quiero marcar el centro y aplico la misma deducción acá, ¿qué número hace que este paréntesis se haga 0? 5. Y sería Y menos 3. Menos 3. Perfecto. Comparamos. Y si ustedes se fijan, si quieren marcamos el punto. Y ahí pueden ver que precisamente es el centro de la elipse. Ahora pregunto, la distancia desde acá hasta el vértice de la elipse, ¿cómo la denominamos? ¿Se acuerdan que Semieje mayor. semieje mayor? Y estaba asignada una letra Era A. a este semieje. Perfecto. Y desde C hacia el vértice de arriba o hacia el vértice de abajo. Semieje menor. La B. Muy bien. Muy bien. Eso los va a ayudar mucho para después en los ejercicios tener identificadas las partes de la elipse para que puedan resolver los ejercicios. No sé, Ale, si querés que les dé para hacer un ejercicio o querés que cortemos y volvamos. ¿Cuánto queda? 4 minutos. Sí. Perfecto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, dada la ecuación general, ¿no?, de la elipse, vamos a tratar de reconstruir la ecuación ordinaria, ¿sí? Este procedimiento es similar, casi idéntico, por no decir, al que hicieron con Claudio cuando tenían que trabajar con la circunferencia.
¿Se acuerdan qué era lo que teníamos que hacer acá? ¿Era juntar las X con las X? Muy bien, Con las completar cuadrados, completar cuadrados. Exactamente, entonces lo que vamos a hacer es agrupar, ¿no? Agrupamos las mismas variables. Bien. Y ahora, Esa es la ecuación que quedó antes. ¿No eran menos 40x? no, esta es otra, ¿eh? Ah, es otra distinta. Ok. Sí, otra distinta, no es la misma. Es parecida, pero estos términos son distintos. No, lo que pasa es que se usaba la anterior, digamos, era hacer el camino inverso. Vamos a trabajar con otra y hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué pasaba ahora cuando yo tenía un número adelante del x cuadrado? ¿Podía trabajar con esto? ¿Podía completar cuadrados con esto acá? A veces sí, a veces no. A veces es más fácil, a veces es más difícil. Claro. Para nuestro caso es más fácil. Acá igual, esperen que corrijo. Porque no es un 4. ¿9x cuadrado y 9y cuadrado? No, estaban invertidos. Ah. ¿Qué hubiese pasado si eran iguales esos dos números? ¿Se acuerdan lo que vieron con Claudio? Si esos dos números eran iguales, lo que teníamos en la ecuación era una circunferencia. Bueno, ahora sí. Teníamos que limpiar este número, ¿no? Sacar un factor común, ver si se podía hacer un factor común entre estos dos, para que la x al cuadrado no le quede nada adelante. Entonces lo que vamos a hacer es, entre 9 y 54, el factor común es 9. Y acá, el factor común entre estos dos. 4. Sí, alguien me... Exactamente. Bien. Ahora hay que trabajar con esto Perdón, Claudio, primero, más 2y. más... Oh, me faltó todo. Me quedé pensando, porque como dijiste, Claudio, Perdón, Claudio. El 2, en vez de 4y es 2y. sí. Sí. Ahí está. Bien, esto tenemos que tratar de pensarlo para llevarlo al cuadrado de un binomio. O sea, el primer término lo tenemos, ¿no? Esto quedaría así. Ahora, lo que me falta es el segundo término, pero sabemos
que 6x, lo voy a hacer acá, los cálculos auxiliares, sabemos que 6x viene a ser el doble producto del primero por el segundo, que es el que no conozco. Como tenemos en los dos lados la x, la podemos sacar. Como lo que me interesa saber es el valor de a, paso esto para acá. Entonces ya está. Ya tenemos el segundo valor. Sería... Y ahora hacemos el procedimiento igual de este lado. Sería el 4. Y tenemos la i al cuadrado. Y ahora otra vez tenemos que menos 2i es igual a 2 veces el primero por el segundo. Como la i la tenemos, ¿no? La podemos cancelar. Despejamos y me queda. Y sabemos que menos 1 es igual a a. ¿Qué sería? Bien, pero ahora ¿qué pasó? Cuando nosotros completamos cuadrados, ¿qué pasó con esto y con esto? Esto no estaba anteriormente en la expresión. O sea, que es algo que estamos agregando, ¿no? Sería la H. Ustedes fíjense. Y la K. ¿Cómo? Sería la H y la K. No, todavía no llegamos. Estamos a un paso. Lo que pasa es que cuando completamos cuadrado, agregamos esto en la ecuación. De este lado también agregamos esto. Y cuando yo, en una ecuación, agrego algo y quiero mantener equilibrada la ecuación, tendría que, lo que agrego lo tendría que restar. Porque esto no estaba anteriormente. Si ustedes se fijan, lo agregamos al completar cuadrados. Perdón, Entonces Marcelo. acá tenemos, ¿qué es lo que...? Sí, Cuando completaste en el segundo, en vez de menos 1 al cuadrado, sería más, claro, menos 1 al cuadrado. ahora sí. Ahora sí. Sí, sí. Gracias, Ale. Bueno, volviendo entonces a lo que estábamos antes, agregamos 3 al cuadrado, que es 9, pero yo no recuerdo si esta parte la vieron con Claudio, de cuando tenían un número acá adelante. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Están agregando 9, pero habíamos sacado el 9 como factor común. O sea que lo que estamos agregando en realidad es 9 por 9. ¿Sí? Estamos agregando, ya en este término estamos agregando 81. O sea que yo tendría que restar 81. ¿Sí? ¿Se entiende este paso? Porque es crucial, ¿eh? Acá es muy fácil cometer el error de decir, en realidad lo que agregué es 9 al cuadrado, resto 9 y listo. Pero no se olviden que sacaron un factor común. Entonces, en realidad, lo que están agregando es, además de este cuadrado, la multiplicación por el factor común. ¿Sí? Lo mismo va a pasar acá. Acá agregamos 1 al cuadrado, que es 1. Pero por 4, que es el factor común, en realidad agregamos 4. O sea que yo tengo que restar 4. ¿Está bien? ¿Se entendió este paso? Miren que este paso es muy importante, ¿eh? ¿Se entendió esto de ver realmente qué es lo que estoy agregando en la ecuación? Sí, sí. Claro, compensaste el haber agregado nuevos factores. Exactamente.
Exactamente, teniendo en cuenta que no solamente agregué esto que está acá adentro, sino que lo tengo que multiplicar por el factor común. Y esa totalidad es lo que agregué en la ecuación. Ahí en el 3 ¿Sí? al cuadrado también se podría reemplazar por 1 y solamente restarle 9 en vez de 81. Lo que pasa es Como que cuando vos utilizando completás, el factor común. te altera, no, te va a alterar la expresión de adentro si lo haces de esa manera. Fíjate que yo lo tuve que deducir, Diego, vos decís lo adentro tuve que, del paréntesis. Claro, en vez del 3 Ah, al sí. cuadrado, reemplazarlo, ya que tenemos el 9 afuera, y solamente restarle 9 en vez de 81. Adentro del paréntesis. Claro. Claro, igualmente después tenés que hacer la distributiva y ese lo tenés que sacar de ahí. claro, yo acá puedo poner si quiero puedo poner 9. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que no es que solamente agregué 9, Igual yo entiendo sino lo que que tengo que multiplicarlo. dice Leo. Adentro del paréntesis, Sí, sumarle el 9 y restarle el 9, ¿no? sí, sí, en algunos libros está hecho de esa manera. Lo resta directamente acá adentro. Pero después lo vas a Después tener lo que que sacar hacen, para hacer el... O sea, vas a tener que hacer la distributiva igual para cuando haces cuando exactamente. haces el cuadrado del binomio. Sí, yo lo he visto en algunos libros que lo agregan directamente acá adentro, pero después, o sea, es un paso más. Después sí o sí no te queda otra que cuando haces la distributiva, ese producto, que acá sería 9 por 9, es lo que yo termino sacando acá. Bueno, ahora ya casi lo tenemos, ¿no? Hay que maquillarlo un poco. Nos queda el 9 afuera. Y acá adentro, esto, que lo convertimos en el cuadrado de un binomio, sabemos que es x más 3, todo el cuadrado. Acá lo mismo. Esto que convertimos en el binomio es y menos 1 todo el cuadrado. Y ahora hacemos un paso más, pasamos el 36 para allá. Bien, y ahora, ¿qué nos faltaría para darle ya el último toque? Nosotros buscábamos que esto esté igualado siempre, ¿a cuánto? A 1. Habría que pasar Entonces, ¿qué? dividiendo 36. Exactamente. Dividiría acá por 36. Por 36. Y acá por 36. Y ahora si nos picamos, si simplificamos, nos queda y ahí llegamos a lo que queríamos, ¿no? Que es la ecuación ordinaria. Borrar esto de acá. Y vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo es la relación entre A y B acá? ¿Quién es mayor que quién? Nosotros sabemos que acá está ubicado. Nosotros sabemos que ¿quién es siempre? A cuadrado, ¿no?
¿Y este? B cuadrado. Perfecto. Si nos fijamos, b cuadrado es mayor a a cuadrado. Y cuando se daba este caso, ¿qué podíamos deducir? Que el eje focal, ¿en qué dirección No, en estaba? sí, ¿no? Perfecto. Tenemos los focos. Y nuestra elipse iba a tener esta orientación. Bien. Si nosotros queremos conocer el centro... Una consulta. Cuando Sí, A al cuadrado es mayor a b cuadrado, o b al cuadrado es mayor a b cuadrado, que cambia eso del eje focal, ¿también cambian los semiejes? claro. No, los semiejes, vos decís la forma de orientarlos. El semieje A, por ejemplo, siempre va a ¿Sea estar mayor o menor? sobre el eje X. Por ejemplo, este es A Sí, sí. y este es B. O sea, vos fíjate que si me hubiese dado al revés, que A hubiese sido mayor a B, ¿no? Yo hubiese tenido este gráfico ahora. Yo hubiese tenido los ejes focales de este lado, la hubiese tenido dibujada así, pero la distancia del centro acá sigue siendo A. No, sí, eso sí. El tema de que sea semieje mayor o menor. Porque si estaba apoyado sobre el eje focal sobre I, mayor sería B. Claro, si ocurre Ahí sí este cambian. caso, Sí. si ocurre este caso, vos decís que el eje focal está sobre I. Pero mirá que la orientación de los ejes sigue siendo la misma. Sí, sí, Si sí. vos te fijas, fíjate esta relación, dice b cuadrado mayor que a. Suponete que cancelamos los cuadrados, b mayor que a. Si te fijas en el dibujo, claramente se ve que b es más largo que En a. ese caso el semieje mayor sería B y el menor A. Exacto. Y en la otra, cuando está Sí, el eje focal sobre el eje X, sería B el menor y A sería exactamente. el semieje mayor. Eso. Claro, vos tendrías este caso, ¿no? Que sería a cuadrado mayor a b cuadrado. Podemos cancelar los cuadrados y te sigue quedando, ¿no? La desigualdad de que a es mayor que b. Y fíjate que se cumple. Sí, sí. El semieje a es mayor que el semieje b. ¿Sí, Ale? Los módulos cumplen esa Claro. función. Sí, sí. Yo lo hice Módulo muy de A es así, mayor al módulo. claro, yo lo hice muy alegremente, pero si cancelábamos los cuadrados con una raíz, aparece más menos, que si te fijas, en realidad yo tengo que marcar los dos. El eje focal siempre es el mayor. Claro, Claro. exacto. Eso es lo que preguntaba. Bueno. ¿No? Sí, no sé si le respondí creo que sí. Sí, me quedó claro. Mi duda era si cambiaban el eje mayor, el semieje mayor y el semieje Claro, como si cambiaban de nombre, se ¿no? modificaban. Si vos ponías la A acá arriba y la B, bueno, ojo, Lo que sí va a cambiar la relación pitagórica, ¿no? Claro. Va a cambiar sobre el eje X, o sea, si los focos están sobre el eje X, o sea, horizontal, te va a quedar que A cuadrado es igual a B cuadrado más C, que es la distancia de los focos al cuadrado, ¿no? En el otro te va a quedar que B cuadrado es igual a A cuadrado más C, ¿no? Sí, y también pasa en algunos libros en internet que lo que hacen es dan vuelta la expresión. Por eso es medio raro. Yo lo que hago es, me manejo de esta manera, porque es la que más o menos nos enseñan en el profesorado, es dejar fijos el A y el B, pero ver esta relación. Y sacarlo con esta relación. Van a ver que en libros o en internet cuando lo miran, lo van a cambiar de lugar. El I va a estar acá y el X más 3 va a estar de este lado. Hacen esos cambios que a mí la verdad no... Por ahí, para no tener tantas confusiones, convendría llamar A al que es mayor, ¿no? Al que cuyo módulo es mayor. Claro, creo que lo hacen por eso. Conviene llamar A al que tiene mayor módulo, entonces vos tenés una relación, o sea, general para todo.
¿no? A Claro, cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Exacto. Sí, sí. Bueno, ¿cuál sería el centro de esta elipse? Menos 3, 1, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a ver es, ya vimos la ecuación ordinaria, la ecuación general, y hay otra forma de expresarla, que también es, la vieron con Claudio. ¿Se acuerdan cuál era? Teníamos la ordinaria, la general La paramétrica. y la paramétrica. Exactamente. Ahora va. Esperen que acomodo esto. Voy a borrar esto. Y vamos a usar la misma expresión que tenemos acá. A ver. Aquí menos 5. Menos 5x más 3. Vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a usar otra cosa. Bueno, más o menos es el mismo procedimiento que cuando vieron elipse. Lo que vamos a hacer es igualar estas dos partes, ¿no? Con su relación paramétrica. Y hacemos i más 3. ¿Sí? Pero bueno, yo puedo expresar el 9 de qué otra forma. ¿No te conviene poner que el coseno cuadrado y el seno cuadrado? ¿Ya elevo todo al cuadrado? Claro, porque si después vas a despejar el cuadrado, Bien. se te va, porque si no te va a quedar con raíz. Sí, sí. Entonces, seno cuadrado de t. Y acá exactamente lo mismo, ¿no? Hacemos i más 3 al cuadrado sobre 2 al cuadrado seno cuadrado de t. Bien. Ahora yo podría anular estos cuadrados aplicando raíz. Me quedaría
van los dos miembros la raíz, ¿no vale? No. Si le aplicaste a un miembro, el coseno cuadrado también iría con la raíz cuadrada. Exactamente. Exactamente. Bien, ustedes saben que por propiedad de raíz, en un cociente, yo puedo hacer la raíz arriba y distribuir la raíz abajo. Y cuando cancele, me quedaría x menos 5 sobre 3, que es igual a coseno de t, y del otro lado pasaría exactamente lo mismo. Me quedaría i más 3 sobre 2 seno de t. Ahora bien, si mi intención es despejar la variable, tengo que empezar a pasar, ¿no?, lo que no me sirve. En este caso yo tendría 3 que está dividiendo, lo pasaría para el otro lado, me queda x menos 5 es igual a 3 coseno de θ. Y del otro lado tenemos i más 3 es igual a 2 por seno de t. ¿Sí? Y ahora podría pasar estos valores, ¿no? Es coseno de t más 5. Y acá me quedaría i 2 seno de t menos 3. ¿Sí? Y tenemos que t estaría entre 0 y 2pi. Ahora bien, si yo llevara esto a un gráfico, ¿no?, y pondría las 3 expresiones, me debería dar el mismo lugar geométrico. Es decir, acá yo ya cargué las 3 expresiones, y fíjense, si mostramos la ordinaria, vemos que se forma. Ahora, si ponemos la general, fíjense que se dibujó encima, ¿sí? Y si activamos la paramétrica, se vuelve a dibujar encima. Por lo que las 3 expresiones, en realidad, es el mismo lugar geométrico, es la misma elipse. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, hasta acá? Sí, sí, se entendió. Sí, sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Algo que les haya quedado colgado? No. No. ¿Sí? ¿Seguro? Escribirles la expresión general de la paramétrica y cortamos, después de que le escribí la expresión general, cortamos y hacemos consultas del práctico de la semana pasada, si lo estuvieron haciendo. Bueno, la expresión general de este despeje, Claro. es esta que está acá, la negra. ¿Cómo quedaría en función de la ordinaria, no? Porque vos usás los datos de la ordinaria para pasar. Tenés el A, tenés el B y tenés el H y el K en la paramétrica. Sí. Espera.
Vos decís reconstruirla desde la paramétrica, mirando los datos de la paramétrica. No, la ordinaria, o sea, La ordinaria, perdón. la ordinaria, y en función de eso, la expresión general de la paramétrica para que lo vean. No, discúlpame, no te entendí, Ale. Hacer la expresión general de la ordinaria. X menos X sub 0 al cuadrado sobre A cuadrado, ¿no? Ah, sobre A y B. Claro, sobre A cuadrado, sobre B cuadrado. Ah, vos querés que A1. esto igual a... Y Que ahora ellos puedan... Claro, exacto. X igual a tanto. Sería... Esto es lo mismo que poner X es igual a por coseno de t. Esto me decías vos, ¿no? Claro. Está bien. Es más... Más X sub 0. ¿Sí? X sub 0 es T. Sí, sí, sí. Estoy acostumbrado al H y el K. Y abajo, y eso. Perfecto. Ven que tiene el A, tiene el B, tiene el X sub 0, el Y sub 0 en las dos expresiones. Es más, un dato, si ustedes hacen después, pruébenlo con GeoGebra, no hace falta que lo tengan que hacer ahora, Marce. Si ustedes en vez de poner el coseno en la X y el seno en la Y, ponen al revés, el seno en la X y el coseno en la Y, queda igual, queda la misma gráfica. Así que después pruébenlo ustedes en sus casas.